Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Del 17 al 31 de agosto, La Tigre estará ofreciendo ofertas exclusivas y finales en colecciones para él y para ella. Se acerca una nueva colección y temporada y ahora es el momento ideal para adquirir artículos de moda hechos en Italia a precio único, disponibles solamente del 17 al 31 de agosto. Visita a La Tigre en Ciudadela para descubrir una experiencia de gran estilo y calidad. La Tigre es estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es presentado por Solar Innovation, un verdadero pionero en el campo de la ingeniería eléctrica con más de 30 años de experiencia y 6 años en la energía renovable, especializándose en resolver los retos más complejos de la industria. En Solar Innovation crean soluciones completamente personalizadas para que obtengas el máximo retorno de tu inversión. Son los expertos en transformar hogares, integrando sistemas solares con baterías que se pueden cargar usando incluso tu generador. Solar Innovation ofrece el mejor servicio al cliente en la industria, con sistemas 100% adaptados a las necesidades de sus clientes. Lo mejor de todo es que no lo atan a un alquiler de 25 años. Llama al 787-777-1846 o escribe a info@solarinnovationpr.com. Innovation se escribe con 2 N, señores. Para obtener una cotización gratis y descubre cómo transformar tu energía en ahorro y sostenibilidad. Solar Innovation es auspiciador de este episodio. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. ¡Qué bueno verte! Yes, we're back. We're so back. ¿Cómo ha estado todo, Balbus? Tired of winning. So tired of winning. So tired of winning. So tired of winning. Estoy aquí sirviéndome un whiskycito rye que otro podcast escucha me regaló junto a un cigarro. ¿Sabes que el ascensor ahora estaba subiendo y... Oye, el sonido está... Sí, estamos crisp. Mint. So crisp. Me monté en el ascensor, estaba escuchando otro podcast y me dice, mira, me encanta tu podcast. Y yo, gracias. Te lo dijo muchas veces. Sí, ahora mismo en el ascensor. Yo estaba montándome en el ascensor y yo, wow. Pues sí, como he dicho anteriormente, podcast escucha me han regalado whisky, el vodka de Kazajstán, y me regalaron este rye que no voy a decir la marca porque... Vamos a tener que empezar a hablar de política de lugares más exóticos para interesar oligarcas. Cristian no se vende, pero se alquila. Bueno, estos son regalos y yo simplemente quiero dejar sumamente claro. Pueden continuar rindiendo tributos. Yes. Los voy a aceptar y me van a escuchar bebiéndomelo. El Basilio de Bizancio. Basileus. Tú sabes que de ahí es que viene el término de los zares. Claro, claro. Porque después de la caída de Bizancio, la iglesia ortodoxa cristiana entendía que Roma era la tercera, que Rusia era la tercera Roma. Así que los emperadores cambiaron su título a zar. O sea que primero Roma era Roma y después se ve un poco para el este a Bizancio, Constantinopla. Después la tercera Roma, y si Putin sigue en Ucrania, pues posiblemente llegue a Pekín, la cuarta Roma. Bueno, y interesante porque los rusos eran los Kievian Rus, que eran los vikingos que se habían establecido en Kiev. Bueno, si escuchas a Timothy Snyder, te diría que eso es una historiografía inventada por unos invasores rusos a Ucrania que los ucranianos trataron de legitimizar a Rusia y el régimen y como que crear un puente transformando un polity muy
Mira, yo no estoy diciendo que esto pasó ayer. Recomendación. Pasó hace como 1000 y pico de años. Busquen Timothy Snyder en YouTube. Él tiene unos lectures bien interesantes sobre Ucrania y la historia de Ucrania. Son como 15 episodios. Creo que es en Princeton que él estaba en Yale. No recuerdo bien. No tengo idea de Timothy Snyder. Sí, él escribió un libro muy interesante. El de On Tyranny. Sí, pero antes de escribir On Tyranny, que se convirtió en un panfleto político y realmente no me gustó muchísimo. A mí me gustó porque es un panfleto político. Me gustó mucho más el libro anterior que él escribió, creo que es Bloodlands. ¿Bloodlands? ¿De qué es ese? Es sobre sobre la frontera... ¿verdad? Sobre Europa entre Alemania y Rusia. No, entre esta zona antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. O sea, todo lo que era Polonia, Ucrania, los países del lado, los Balcanes y entonces pues Polonia, Ucrania, los países bálticos. Muy interesante, altamente recomendado. Una vez lo regalé de cumpleaños a una amiga mía hace como 15 años y she appreciated. Y recuerden que los libros nunca se prestan, se regalan. Exacto. Sí, por favor. Señores, van a ver que este episodio del BSB salió relativamente temprano, el sábado, porque estamos grabando jueves. Yo el viernes zarpo a Nueva York a acompañar a mi señora en un evento de su compañía, en el US Open. Y yo voy allí como un orgulloso +1 house husband. Yo no tengo ningún problema con mujer al poder. Como yo creo que tú, Balbino, has podido presenciar. Estamos en el 2024. Estamos en el 2024. Yo no tengo ningún problema, tú sabes. Esa vaina... Yo creo que esa vaina de que no puedes ser un fiel y divertido house husband, eso es complejo de pipí chiquito. Pero estamos aquí grabando jueves. Ha sido una semana muy interesante, señores. Yo estoy muy orgulloso. El orgullo se me está saliendo por los poros. Balbino, mis ojos están brillando, ¿verdad? Sí. Porque en este mundo de los podcasts y de ser un talking head en televisión, hay ciertas metas o en buen castellano, milestones, que uno se esfuerza para poder lograr. Uh-huh. Y yo logré uno de los míos esta semana. O sea, ese era uno de tus life goals. Full life goal. Yo me llevé esta semana un Elo Molina Gram en Facebook y en YouTube. Wow. En respuesta a... Una propuesta sustantiva. Una propuesta mitad skit, mitad seria de cómo atender el problema de la luz en Puerto Rico en tan solo 4 o 5 años. Oh. Y yo di esa propuesta en Nación Z con Leo Díaz el lunes por la mañana. Pasaron les voy a resumir la propuesta de nuevo, mitad skit, mitad serio. Yo decía, mira, si aquí tenemos unos issues, aquí tenemos esencialmente 3 issues. Costo. Atado al costo es la fuente energética principal. Y tercero, el asunto de la vegetación y el mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución a través de toda la isla, ¿verdad? No solamente el área metro. Y yo dije, si ustedes quieren resolver eso en 3 o 4 años, y yo me sentí inspirado por la invocación del término zar, del César, ¿verdad? Te convertiste en un cosaco. No, pero mucho más. Yo estoy hablando de los cónsul dictadores de la época romana clásica. Tú eras Fabio. Algo así, un Sula, quizá un Sula. Pero el punto es que yo digo, esto es bien simple. Si quieren abaratar el costo y atender el problema de suplido de energía, que con todo y gasificación es un issue, ¿verdad? Porque el gas solamente ahora mismo va a venir de Trinidad y Tobago, ¿no? Y de Jamaica. Y los barcos que se están construyendo de la Marina Mercante de los Estados Unidos van a salir quizá en 2 o 3 años y probablemente van a estar comprometidos para Europa y otras partes del mundo que van a poder suplir más. Así que dije, señores, esto es bien simple. No apaguemos la carbonera de AES y construyamos 4 más.
ese va a ser la energía más barata posible. Y en ese nivel de economía va a haber espacio para atender los pensionados, atender la deuda reestructurada, crear un fondo de mitigación para ¿verdad? La limpieza de todo el matorral y los árboles y todo eso en la servidumbre. Se va a tener que expropiar tierra. Y si hacemos eso, en 4 años tú vas a ver que tú vas a tener Tutiplan. Y después yo dije, y si hay un asunto con lo de la servidumbre, encuentro sumamente ridículo que el gobierno le esté pidiendo permiso a gobierno para hacer lo que le toca a gobierno. ¿Pero Luma es gobierno entonces? ¿Cómo? O sea, tú dices las líneas de la autoridad. Bueno, las líneas son de la autoridad, ¿verdad? Sí, y al final del día son servidumbres públicas que son de la autoridad, aunque esté Luma operándola. Donde tú veas un árbol, pues ya, donde tú veas un poste, ya tú sabes que tú puedes cortar el árbol y tú ve por ahí y corta todo lo que pueda y establece las servidumbres necesarias para poder de verdad mantener esta vaina primer mundo. Pero obviamente decir que teníamos que montar, no solamente no apagar la carbonera existente, sino apagar, prender 4 más y montar un programa casi autocrático de deforestación para mantener las líneas de transmisión, que es lo que se tiene que hacer al final del día. Pues activó un mensaje de armonía. ¿Sabes cuál fue lo mejor del Aerogram? Que en el de Facebook él me confundió con Antonio Maceira. Wow. Hizo 2. Hizo uno en Facebook y después hizo uno en YouTube. ¿Cuál te gustó? El de YouTube porque ya sabía quién era yo. Y fue el mismo Aerogram que hizo también para Pablito José. Y me sentí distinguido. Te incluyó. Me incluyó en el mismo Aerogram cuando están tirando un candidato a la Comisión de Residente Popular. O sea, me sentí elogiado. No, me puedo imaginar que así fue. Yo creo que ya Eliezer, o sea, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero me parece que es una persona, un vecino del pueblo vecino de San Sebastián. Interesante, una persona interesante. ¿Qué te pareció de mi plan de las carboneras? Acabas de poner una cara. ¿Qué te puedo decir? Ay, Balbo, estás demasiado uptight. No. Estás uptight. Estar en campaña te pone... No, estoy loco que sea el día después de las elecciones para que te saque el tubo que me tienes atascado en el fundillo. Siempre tiene... Estoy tratando de ser responsable, Cristian. Yo creo, mira, hablando seriamente sobre eso de la generación. Yo creo que... Y aquí hay una diferencia entre todos los partidos, ¿no? Porque yo creo que hablábamos la semana pasada, el PNP está proponiendo, Jennifer está proponiendo básicamente fiscalizar a Luma y Genera, ¿no? Uh-huh. Dice, pues si incumplen, ¿verdad? En este futuro hipotético, pues miraría cancelarlo, quizás en algún momento, etc. Jesús Manuel Ortiz ha dicho que cancelaría Luma. Y cuando le han preguntado por Genera, pues básicamente él ha asumido una posición un poco más, ya menos tiempo, etcétera. Él votó en contra, él ha estado en contra de Genera históricamente, pero no ha llamado la cancelación del contrato. Pero entonces todos sabemos, tranquilo, Balbo. Llega Juan Dalmau y dice, no, ya como ya los populares dicen voy a cancelar Luma, pues entonces yo tengo que ir más allá. Tengo que cancelar Genera, tengo que cancelar lo otro, tengo que cancelar Metropita, los aeropuertos, todo va al gobierno, tu casa, dámela para acá. El Partido Popular propone expropiar todas las casas, él va a decir, no, vamos a expropiar todas las casas y las vamos a demoler también. Porque es Juan, el PIB, pues en esta cosa de... Y, ¿verdad? Vamos a ser bien racionales con esto. Tú puedes tener diferencias en cuanto a la transmisión y distribución, en cuanto al modelo. Está bien. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra. Uh-huh. La transmisión y distribución es un trabajo fundamentalmente... Hay construcción, pero en Puerto Rico es casi todo mantenimiento. Uh-huh. Ahora, la generación tienes que hacer plantas nuevas y hacer inversiones de cientos de millones, por no decir miles de millones de dólares en la infraestructura de generación. Y una autoridad de energía eléctrica en quiebra o recién salida de la quiebra jamás va a tener acceso al mercado para hacer esas obras. La idea de que es posible atender el tema de generación exclusivamente con el gobierno es absurda. Uh-huh. Es absurda y altamente irresponsable y demuestra la politiquería que hay detrás de la propuesta, porque
si tú me dices, pues tú me has dicho, mira, pero de casa de Luma, eso es politiquero, bla, bla. Okay, no, pero bien. tenemos que entrar en esa parte. Vamos a hablar de lo de Genera. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el modelo que tienen Ecoeléctrica, sobre todo, de venta de generación directamente a la autoridad, pues yo creo que es un poco más razonable para inversión nueva. Bueno, que es lo que existe con AES y con Ecoeléctrica. Exacto. Y en esencia con los pocos solar farms. Sí, se compra de energía. PPAs. Los molinos. Y hasta cierto punto el net metering es un acuerdo de compra de energía. Yo te compro pero yo te compro energía y tú... anyway. Uh-huh. El modelo Genera, yo creo que él tiene su... Es un modelo de operación y mantenimiento fundamentalmente con unos acuerdos de inversión a mediano plazo. Uh-huh. Fine. Pero la idea de que hay bonistas en Estados Unidos disponibles para prestarle a la autoridad eléctrica o la autoridad de fuentes fluviales o como quieras Juan llamarlo ahora. Llegamos ya mismo a eso. La idea de que es posible que gente le preste a la autoridad de energía eléctrica dinero para hacer plantas nuevas. Mano, yo creo que va a tener que legalizar más drogas de las que le propuso legalizar. Ahora mismo hay corriendo, creo que un RFP en las alianzas público-privadas para una planta nueva. Como que vi algo en la página, creo que hace poco. Bueno, ellos están... El proceso ya comenzó. Sí, pero vi algo en la página que había habido un movimiento recientemente. No lo estoy siguiendo. Y ese es algo basado en gas, hidrógeno, toda la vaina. Sí. De hecho, ese punto que tú traes fue algo que le también triggered no solamente a Lo Molina, sino a Mariana Nogales, que también me dedicó un videito. Sí, pero eso es menor categoría. Pero déjame ponerlo, porque yo en el skit / propuesta seria digo, y si necesitamos financiarlo, la manera que vamos a hacerlo para que no sean obligaciones solamente de la entidad a corto plazo es mediante bonos AFICA, que no graban el crédito público, porque son private, esencialmente son private, ¿cómo que le dicen esto? Son bonos private activity bonds. Exacto, gracias. Muy bien. Obviamente Lo Molina y Mariana Nogales no tienen perra idea de qué carajo un AFICA, ni lo que es conduit financing, nada por el estilo. Así que ellos juraban que yo estaba diciendo que íbamos a volver a embrollar a Puerto Rico para hacer carbonera, lo cual los llevó a ellos a un punto... Y cualifica para AFICA la generación de energía, sobre todo en el área renovable. AES está financiado con bonos AFICA. Yo pienso que... Mira... En toda campaña hay margen para propuestas agresivas, controversiales, etc. Pero no puede haber margen para propuestas que, ¿sabes? Yo no puedo decir que llueve de abajo para arriba. Decir que tú vas a hacer la generación con la Autoridad de Energía Eléctrica es hacer que llueva de abajo para arriba. Pero tú estás diciendo que yo estoy siendo... extremo. No, yo estoy diciendo que ellos... Porque yo pienso que sí estoy siendo extremo. Y de hecho, esa es la virtud. Yo te voy a decir algo, Balbo. Es un thought experiment. Tú dijiste, vamos a pensar en qué hace falta para... O sea, todo tiene solución. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para resolver el problema? Y en el time frame y el costo que tú quieres resolverlo. Porque, como he dicho... Con gas puede hacerlo en 10 años quizás. Bueno, con gas la dificultad es lo del suplido. Y eso yo creo que ya hay evidencia de que hay un issue de suplido para nosotros. Porque no se hizo a tiempo. Pues si lo hubiésemos hecho... Bueno, yo pienso que las dos pegas de tiro en los pies... De los dos gasoductos. Los dos gasoductos, eso fue una de verdad que esos son de los momentos que tú dices... Sobre todo, en mi opinión, el del sur, no porque lo haya hecho propuesto un popular, sino porque ya estaba ahí. O sea, Fortuño tenía 4 años para bajar la luz con ese gasoducto si lo terminaban. No, ¿me entiendes? O sea, el gasoducto del norte era complicado de construir. Bueno, pero recuerda que el primero al final del día es verdad. Y mucha gente que estuvo en la campaña de Luis Fortuño dicen, mal rayo parte el día que él improvisó. Porque la razón que él sale en contra del gasoducto es porque él está con una señora, la señora empieza a llorar, Luis Fortuño no se pudo aguantar y dijo que iba... Eso es el cuento que me han dado a mí. Tú me han hablado también de los alcaldes. Y whatever, ¿verdad? Él hace su promesa de campaña. El que termina tumbando el gasoducto del sur es Aníbal. Uh-huh. Por la presión política, ¿verdad? Y nada. Pero lo que iba a decir es... El thought experiment... Eso yo te diría que es una de las virtudes que yo gozo de no estar en campaña, porque me permite, pues, tanto en este programa como en programas, poder decir
francamente, cosas locas a veces y exponer esos thought experiments, porque yo pienso, y esto ya estoy diciendo 100% serio, yo creo que más allá de la falta de capital y toda la cuestión, yo creo que Puerto Rico está sufriendo una falta de imaginación dramática. Y no está no está imaginando, le está dedicando su tiempo a reaccionar a lo que estamos viendo en televisión versus dedicarle tiempo a imaginar cosas que, aunque al principio suenen locas, pueden ser realizables. No, hay dos problemas en energía eléctrica grandes. Uno es la transmisión y distribución y el otro es la generación. Transmisión y distribución es un tema que es como el bacheo de las carreteras. Es un tema que requiere... Es los salideros de acueducto. Detalle, atención, una administración intensa. Es bacheo municipal, limpieza alcantarillos, recoger la basura. Es ese tipo de tarea, ¿no? Una tarea... Hay un elemento más sofisticado porque hay líneas eléctricas, qué sé yo, pero al final son muchas cosas chiquitas que se suman. Lo de generación requiere pensamiento grande y yo creo que aquí se habla mucho y en Puerto Rico padecemos de esto. Yo creo que es una mezcla de poca imaginación a corto plazo y demasiada imaginación a largo plazo. O sea, eso está interesante. Aquí somos bien fácil, bien dados a decirnos, porque en 50 años vamos a hacer, cuando seamos independientes, 50 años vamos a hacer Singapur y eso lo vemos bien clarito. Pero las cosas que hay que hacer en los próximos 2 años para llegar a Singapur en 50, no, eso es muy complicado, no hablemos de eso. Nos encanta... te voy a robar esto. Sí, es que nos encanta refugiarnos. Es que te escuchaba hablando con el podcast con Ángel Cintrón la semana pasada, que me pareció muy bueno. Y me pareció interesante la dinámica, estaban hablando de la Junta y qué sé yo. Y tú traiste el tema de la imaginación. Sí pienso que tenemos muchísima imaginación a largo plazo. Sí. Y nos quedamos como que, fíjate, si esa nube fuera un Star Destroyer, hubiera unos TIE Fighters, mira, son los TIE Fighters que se le acercan. Ah, chévere, mira qué cool está esa nube. Pero cuando de verdad tienes que montar el Lego para hacer no, eso es muy complicado, tengo que pasar trabajo. Tienes razón, hay mucho... hay un escapismo. Y en energía... Y esto lo vas a saber tú mejor que yo, ¿verdad? La energía no responde a tus deseos, responde a la física. Y fíjate... Y a la química y a la mecánica, ¿no? Y hay un tema que es un secreto a voces, que en la misma industria solar, en la misma industria energética, todo el mundo lo habla. Poner las metas a largo plazo de energía de generación renovable son viables, las que están en la ley. Pero de repente, las metas a corto plazo nunca lo fueron, ¿no? Y más, cada año que pasa es más difícil. O sea... Si yo tengo una meta de subir de solar, no son los números exactos, pero de 10% a 40% en 10 años, y han pasado 8 y subiste de 10 a 15, pues los últimos 2 años no vas a subir de 15 a 40. Sí, tiene unos picos que son irremediables a menos que tú no comiences el primer día. Y entonces ese es el problema aquí. Que entonces tú dices, no, digo, pasan las campañas, pasa la vida, pasan todo. En Puerto Rico tenemos mucho eso. Entonces, cuando se va acercando la fecha de que, fíjate, ya tenemos que lock this down, este es el día que va a pasar, este es el día que vas a tener el evento tal, este es el día que vas a caminar en el barrio Voladoras de Moca. Fíjate, pero ¿y por qué no caminamos mejor en el barrio Cerro Gordo? Que es un poquito más lindo, pero es más chulo, pero es más arriba y es más cómodo, pero esperamos una semana más porque ahí sí vamos a estar preparados y va a estar lleno aquello. Hay un cuento que te puede... Te ríes porque mira, tú sabes que... Escúchame, hay un cuento que explica cómo se estableció el porcentaje de 100% energía renovable para el 2050 en la Ley de Política Pública Energética del 2019. Yo no sé si debo hacer el cuento porque... Es otro episodio. Yo te lo he hecho a ti el cuento. Sí, es otro episodio. Sí, vamos a decir que de esos chistes que se me fueron de la mano y nada, pues la audiencia, es más, vamos a hacer esto, la audiencia. Si quieren escuchar el cuento, tienen que comentar en YouTube, en el área de comentarios o en Spotify, en el tab de comentarios del episodio, decir, Cristian, quiero escuchar el cuento de cómo llegamos al 100% el requerimiento de 100% de energía renovable para el 2050 y voy a considerar si hago el cuento. Es que tú sabes que no tienes ni que hacerme el cuento y ya yo sé que una de las personas involucradas tiene que haber dicho, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo veré en Madeleine en estos días. Vamos a ver si la audiencia responde a mi llamado. Pero nada, me llevé un Elogram, me siento muy orgulloso. He buscado opciones de cómo hasta
poner un holograma en algún tipo de trofeito para yo poner aquí en mi escritorio, algo por el estilo, para conmemorar ese día. No, eres un vecino casi del pueblo de San Sebastián. La gente de San Sebastián son intensos. Quiero dejar para el récord de que yo creo que, dadas las probables regulaciones federales, si ganara Kamala Harris la presidencia, es improbable que podamos hacer 5 carboneras. Pero mira, antes de entrar al orden del día, vamos a coger una pausa comercial y regresamos entonces. Está facturando, papá, está facturando. Estamos, y todo bajo los códigos de Hacienda. Yo cumplo con mi responsabilidad contributiva, pero vamos a hacer la pausa y regresamos ahora. Señores, es hora de que descubran la excelencia automotriz en San Juan Lincoln, donde encontrarán una exclusiva colección de vehículos de lujo diseñados para satisfacer todas sus expectativas. Por ejemplo, pueden ver allí la nueva Nautilus, con una pantalla wraparound de 48 pulgadas, o la Corsair Plug-in Hybrid, con un rendimiento, escuchen esto, de 78 millas por galón. Visita a San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerle una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-782-4000. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. And we're back. So back. Bueno, ya discutimos mi hologram y dimos el break comercial a San Juan Lincoln. De hecho, fui el otro día allí al dealer y vi la Nautilus esa con el wraparound. Deja uno perplejo. Te emocionaste. Sí, no, me pompié. Nada, los temas que tenemos hoy para ustedes discutir es lo que yo digo, el will to power en la alianza, y lo discutiremos más a profundidad y tendremos audiovisuales. Después vamos a discutir una columna que se publicó en El Nuevo Día el miércoles 28 de agosto del 2024 por la licenciada Anabel Torres Kohlberg. Algunos de ustedes quizá la ven, ella tiene unas intervenciones ya rutinarias en Telemundo, si no me equivoco, o la habrán visto también en algún programa de análisis de las elecciones. Yo encontré la columna sumamente interesante, se titula El estancamiento del PPD, y pensé que sería interesante, ¿verdad? Valga la redundancia, no solamente pues leerla, pero discutirla con Balbino, que tiene también una memoria bastante clara de esos años que Anabel discute en la columna. Si tenemos tiempo, trataremos de discutir el endoso de Tulsi Gabbard y RFK Jr. a Donald Trump, pero no tenemos garantía. ¿Cómo? No hay garantía. No hay garantía, si no lo movemos para otro episodio. Pero vamos a las órdenes del día, señores. El will to power, esa noción popularizada por Friedrich Nietzsche en sus diferentes libros. Yo siempre, no sé si lo he dicho en otros episodios de La Trinchera del BSB, yo siempre le tenía una crítica al PIB. A Victoria Ciudadana no necesariamente, pero al PIB una crítica es que ellos no tenían will to power, no tenían esa voluntad que te pone agresivo y que te pone a procurar el poder de una manera real y práctica. A veces el PIB hablaba como si ellos iban a lograr sus metas por carambola. Era la única forma que ellos veían. Ellos veían que iba a llegar. Pero yo vi un cambio. He visto un cambio. Tengo 2 ejemplos excelentes de ese cambio de esta misma semana. Pero en el fin de semana yo compartí con algunas personas un video de una escena famosísima de Michael Corleone en Cuba en la segunda película de la serie del Padrino. Y quería compartir con ustedes ese audio antes de continuar con la discusión. I saw an interesting thing happen today. A rebel was being arrested by the military police. And rather than be taken alive, he exploded a grenade he had hidden in his jacket. He killed himself, and he took a captain of the command with him.
Right, Johnny? Those rebels, you know, they're lunatics. Maybe so. But it occurred to me, the soldiers are paid to fight. The rebels aren't. What does that tell you? They can win. This country has had rebels for the last 50 years. Since their blood, believe me, I know. I've been coming here since the 20s. Esa escena es icónica Sí. en el Godfather. Y yo, viendo las intervenciones de Juan, de Adrián González, entre otros de la Alianza, María Lourdes, Denis Márquez, Rosa Seguí, el mismo Manuel Natal, Eva Prado, que no la he visto hace tiempo pues, en medios, pero las veces que la he visto, yo creo que los muchachos encontraron the will to power. Y eso requiere cierto nivel de cinismo también. ¿Verdad? El poder dentro de todo tiene un cinismo. Y yo me estoy preguntando si este programa, ¿verdad? Ya a nivel más meta de la discusión, si este programa que tú y yo estamos haciendo, Balbo, si nosotros estamos sonando más como Hyman Roth o si debemos empezar a sonar más como Michael. ¿Qué te parece a nivel meta? Bueno. Yo me imagino que ahorita pondrán los audios a los cuales hace referencia. Ajá. Yo pienso que la analogía es hasta cierto punto correcta si en efecto estas personas tuvieran algún interés real de explotar una granada. O sea, sure, pero Fidel Castro mató gente. O sea, estos tipos todavía están pensando que les va a llegar por carambola. O sea, mira, la gran aspiración del PIB es llegar segundo. Ese es su sueño. Ellos lo que quieren es sacar más votos que los populares. Esa es su aspiración. Tú lo ves, los populares. A ellos no les importa el PNP. Ellos lo que han soñado siempre, toda la vida. Y esto lo han dicho específicamente. Búsquense en YouTube el video de Rubén Berrío en el discurso de 1980, la víspera de las elecciones. Ellos lo que dicen es... Este es el resumen del mundo según el PIB. Puerto Rico, todo el mundo era independentista. Y de repente vino un hombre malo que se llama Muñoz Marín y les echó una cosa así que les dio miedo, como si fuera Scarecrow en Batman. Le echó un gas y ¡ay! Todo el mundo cogió miedo. Ese vino un loco que se llamaba el Bisu y empezó a disparar y a explotar cosas. Y la gente le dio más miedo y dijeron, no, se acabó la independencia. Y los populares crearon la unión permanente. Con el vínculo indisoluble de la ciudadanía americana. Que el otro día estaba pensando que esa frase de vínculo indisoluble creo que viene de una frase de la iglesia. Estaba hablando algo de la boda ahí. Vínculo indisoluble. Suena... Papá, todo empieza en la iglesia. Sí, pero me estuvo curioso yo. Y entonces, creo que ellos siempre se quedaron con esa cosa de que Muñoz los traicionó y que por lo tanto no hay independencia. Y entonces, ellos llaman, como decía, el semillero de unión permanente ha dado su amargo, sembró a los populares, dio su amargo fruto. Carlos Romero Barceló, porque ellos siempre lo que han dicho es de que al Partido Popular de tener la independencia se creó este entramado de dependencia y de intimidad con Estados Unidos que ha hecho imposible que se descolonice Puerto Rico. Sí, el problema de Puerto Rico tiene demasiado chavo. Exacto. Y entonces ellos han tenido siempre esa visión. Y yo creo que lo que ha pasado en estos días es que ellos han empezado a darse cuenta que ese concepto a la conclusión natural que siempre les apuntaba era que ellos no tienen que ganar. Ellos lo que tienen que hacer es dejar al Partido Popular en tercer lugar. Ellos quedan en segundo, dejar que el PNP pida la estadidad con el 75% de los votos, porque no se la van a dar y tan pronto no se la den, aquí estoy yo, la independencia, esta es la otra alternativa. Que es la estrategia que ellos han tenido siempre. Estoy de acuerdo que esa ha sido la... Y sigue siendo. Lo que pasa es que ahora encontraron una forma, ¿verdad?, de utilizando la ilusión de que ellos pueden coger a toda la gente que votó por Lúgaro y toda la gente que votó por él, por Juan, protestando tanto a Pierluisi como a Charlie. Pues no olvidemos que donde Juan salió mejor fue en Condado y en Guaynabo. No fue en los barrios populares.
popular en el sentido latinoamericano. No fue en los caseríos, no fue en las parcelas. No fue en las áreas rurales. No, fue en las áreas high quality. Mira, estoy de acuerdo que esa ha sido quizás la estrategia histórica, ¿verdad? Me acuerdo siempre, y he hecho este cuento antes, de cuando entrevistamos en el calce.com a María Lourdes, y dice, hay partidos que su rol no es ganar, es mantener la antorcha prendida, ¿verdad? Yo creo que los muchachos están saboreando. Cuenta. Pon el audio. Los muchachos están saboreando es el gusto de quizás poder administrar el presupuesto, tener varias sillas, poder impulsar la agenda. Y lo que me cambia a mí la visión, ¿verdad? La perspectiva es dos comparecencias. Estas son del PIB, no son de Victoria Ciudadana, son de Adrián González. Es que Victoria Ciudadana, fuera de la candidatura de Manuel, whatever, ¿no está la papeleta? Pero son la alianza. Adrián González, que está corriendo para Senado en el distrito de San Juan, y de Juan Dalmau. Adrián González, si eso fuera una pregunta de College Board, ¿Adrián González es a Juan Dalmau o lo que Juan Dalmau es a Rubén Berrío? Whatever. Nada. Para darle un poquito de contexto a la... Déjame ponerle el audio de Adrián primero. Quiero que se pongan cínicos cuando escuchen esto, a ver si captan lo que yo capté. Producción, por favor, el audio. Mira, en primer lugar, hay que reseñar que estas son las elecciones, el año electoral más intervenido por el Tribunal de Puerto Rico. Aquí tenemos candidatos que sacaron de las papeletas. Ahora la validación de este plebiscito, que a todas luces es inconstitucional, cuando se validó la prohibición de las candidaturas coaligadas, ha sido un evento electoral muy intervenido por el proceso judicial, cosa que no es deseable en un país que aspira a tener procesos democráticos. Y naturalmente, como señaló Juan Dalmau, tristemente no era de esperarse, y la composición del Tribunal Supremo ciertamente ha jugado un papel muy importante en lo que ha sido las decisiones que han tomado respecto a todas estas cosas que han intervenido en el proceso electoral. Claro que el tribunal ha tenido que intervenir porque ustedes siguen demandando. El Tribunal Supremo no ha actuado motu propio. Este no es un tribunal electoral como en otros países y en otros lugares. El Tribunal Supremo ha tenido que intervenir, excepto en el caso de las descalificaciones, que eso fue la acción que radicó Iván. En todos los demás ejemplos que dio Adrián ahí, la única razón que el sistema judicial intervino es porque el PIB y el MBC demandaron. Voy a ir más allá. Yo no hubiese usado esa clasificación que tú usaste. Yo llevo más allá. Cuando estás en escuela de Derecho, a ti te enseñan en la jerarquía de las leyes, ¿no? Que está la Constitución, las leyes y los reglamentos. El derecho positivo, usualmente, porque la Constitución rara vez es específica, se compone de las leyes y los reglamentos. En los tres casos que Adrián menciona, en los tres casos, el derecho positivo, o sea, la ley o el reglamento, eran no solamente claros, eran absolutamente claros. Lo que el PIB planteó en los tres casos es de que había una ley superior a las leyes y a los reglamentos que les permitía a ellos violar la ley, porque es que la ley no puede ser. Lo cual choca con la presunción en todo sistema constitucional moderno de que las leyes se presumen constitucionales, a menos que tú pruebes lo contrario, porque hay una legislatura y un gobernador que firmaron esas leyes. Yo no tengo que estar de acuerdo con esas leyes. De hecho, hay muchas leyes que yo pienso que no son buenas ideas. Y hay muchas buenas ideas que no son ley, pero me gustaría que lo fueran. Pero yo no tengo la facultad de sustituir mi criterio por el criterio de los que tienen autoridad legal de hacer las leyes, que son los legisladores y las agencias que la legislatura autoriza para hacer reglamentación. Ellos en los tres casos lo que querían era, mira, ignora la ley, ignora el reglamento, haz lo que yo quiero que tú hagas porque la justicia. Pero no funciona así. Pero es que ese es mi punto. Sí, pero yo estoy hablando del caso de que ellos son los que demandan. No, y aún en el caso de Nogales y de la descalificación, ellos incumplen la ley y alguien lo señala y dice, no, la ley no hay que cumplirla. Mi punto es que todo lo que tú acabas de decir, él lo sabe. Él está claro. Ellos demandaron sabiendo que iban a perder. Pero eso es la especialidad del PIB. Pero escucha. Siempre lo ha sido. Sí, pero demandan sabiendo que van a perder.
estando claro que acto seguido van a quejarse y decir que el tribunal está interviniendo con la democracia y que la composición del tribunal, no la ley, la composición del tribunal es lo que los restringe. Yo sé. Y eso es el cinismo que demuestra una persona que de momento ha adquirido repentinamente la voluntad por el poder. Siempre han hecho eso, Cristian. Yo ahí difiero. Mira el ejemplo, digo, no solamente ellos. Lo que pasa es que antes les salía más a menudo porque habían suficientes jueces nombrados por gobernadores populares como para entertain them. Te voy a dar un ejemplo. En 1978, aquí se resolvió, creo que es PSP versus, no me acuerdo, la Comisión Estatal, que dice que no importa cuántos votos saca un partido, hay que darle a todos los partidos la misma cantidad de chavos, porque si no, pues estás prejuzgando los resultados de la elección. Eso es un caso que lo decía. Uh-huh. Lo cual es absurdo, porque si no quedaste, si tú no tienes... O sea, yo creo que es legítimo y válido. O sea, no es como que el que ganó le voy a dar 1 millón y el que no ganó le voy a dar 0. Pero tú puedes crear una distinción entre el tamaño de los partidos que se hizo ahora en el Código Electoral, de que hay unos partidos que son mayoritarios y pues tú vas a darle ciertas prioridades en los temas de... ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, aquí antes se le tiraban toallazos a los partidos minoritarios por el Tribunal Supremo en nombre de mantener la fiesta en paz. Que ahora, bueno, en estos tiempos no se le están dando, pero se creó una expectativa de que de parte de ellos de que siempre les van a dar un toallazo. Y ya eso pasó. Yo creo que el próximo video de Juan Dalmau... Sí, pero lo que está haciendo eso del PIB siempre es ese agitprop, ¿no? No, pero es que de nuevo, es que la cosa es que yo estoy partiendo de la premisa que ellos entienden sí, claro, por supuesto. el error. Y es el cinismo lo que los categoriza ahora. No creo que siempre han sido igual. Déjame poner producción, el video de Juan Dalmau. Primero, a esos que te escribieron, es la respuesta no. No es volver a la Autoridad de Energía Eléctrica, no es volver a como estábamos recientemente. Es utilizar el concepto que construyó la Autoridad de Fuentes Fluviales. Cuando el gobernador Togwell se enfrentó a las privatizadoras y con el arquitecto Luchetti establecieron en Puerto Rico un sistema de energía eléctrica accesible en campo y ciudad, en donde fuimos ejemplo del mundo porque el mérito, el conocimiento de lo que es el recinto universitario de Mayagüez, las personas que son capaces y conocen del sistema energético en Puerto Rico y a nivel global, son reconocidos a nivel global, abogados, economistas, personas que representen a los actores del sistema económico y energético, es decir, los sistemas de lo que son los abonados industriales, los abonados. Señores, no sé si saben esto, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica fue creada en el 42, en el 43. 42, creo. Y su nombre era la Autoridad de Fuentes Fluviales. Sí, porque era la Autoridad de Fuentes Fluviales de Energía. Porque el punto era que estaba absorbiendo lo que se llamaba el sistema de utilidades y riego de fuentes fluviales. Por eso es que la UTIER se llama la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego. Correcto, ¿verdad? Así que cuando él dice, yo no quiero volver a la Autoridad Eléctrica, yo quiero volver a la Autoridad de Fuentes Fluviales, era exactamente lo mismo y él lo sabe. Y cuando te dice que no era lo que había en la Autoridad Eléctrica, que era esta composición de profesionales, la primera junta de directores de la Autoridad de Fuentes Fluviales, si no me equivoco, era en ese tiempo no eran secretarios, era el comisionado de Obras Públicas, era el gobernador, y había una silla más que se me olvida, era una junta de 3 personas, los 3 tenían puestos políticos, ¿verdad? Aunque eran nombrados en ese momento por el presidente, pero eran puestos del Ejecutivo. Confirmados por políticos, nombrados por políticos, confirmados por políticos. Y era la misma vaina. Y él lo sabe. No sé si él lo sabe, pero yo debería él lo sabe. entender de que es la misma entidad, sí. Y by the way, y también esto es un punto importante históricamente hablando. Él dice,
se enfrentaron a las privatizadoras. No fue así. Falso. En Puerto Rico en esa época habían 3 compañías privadas desde su incepción. No privatizaron No estaban nada. privatizando nada. Esas compañías con capital privado estaban electrificando sus áreas. Entonces entra el sistema. San Juan, Ponce y Mayagüez. Entonces entra el sistema de riego. El sistema de riego empieza a trabajar los conceptos y creo que llegan a construir la hidroeléctrica, que terminan siendo las de fuentes fluviales. Habían hidroeléctricas, había represas que se habían construido y se le instalaron a muchas de ellas en turbinas. Y entonces, en el 1947 o el 48, y esto lo narra Bolívar en Guerra, Banca y Desarrollo y en la disertación del doctorado que él hace, que creo que se llama Sueño Irrealizado, él explica cómo la Autoridad de Fuentes Fluviales, luego Autoridad de Energía Eléctrica, hace, en tan solo 6 años de haberse creado, una de las emisiones de bono más grandes a nivel municipal en los Estados Unidos, con el propósito de expropiar y nacionalizar, entre comillas, ¿verdad?, las privadas. Así que no fue que se enfrentaron, es que en efecto nacionalizaron mediante la expropiación, que en algún momento creo que en uno... Se llegó a negociación. Bueno, es que lo que pasa es que el proceso en una se cae y entonces llega una negociación y Ramón Luis Nieves creo que va a publicar una disertación de su maestría de la historia de la autoridad energética, donde él dice, bueno, si lo miras bien, ¿verdad?, les pagaron un poquito de más. Así que esa entidad que él, y digo la fecha del 48 como importante, porque la reorganización de las corporaciones públicas bajo el Ejecutivo no ocurre hasta el 50, después de que se elige a Muñoz por primera vez como gobernador electo y se hace la reforma de la rama ejecutiva. Así que el vicio está el vicio que eventualmente afecta y corrompe y corroe y lleva a un coloso como la Autoridad Eléctrica a sus rodillas, no fue que vino después. Estaba desde sus inicios. Una entidad que no solamente viene y coge y se crea por ley, sino que decide que va a ser una de las emisiones de bonos más grandes en el mercado de los Estados Unidos, con el propósito de expropiar lo privado. Ahí empezó el problema y eso fue antes de que Muñoz reorganizara la rama ejecutiva. Así que cuando él te dice, no es la Autoridad Energética, es Fuentes Fluviales. Bueno, no solamente... Está siendo cínico. Bueno, vamos más allá. Además de... más que la ley orgánica, lo que gobierna lo que dictamina el gobierno interno, la gobernanza, para ser una palabra favorita de ellos, corporativa de una corporación pública, es el Trust Agreement, ¿no? El Indenture Agreement. Es el acuerdo con los bonistas. Porque el acuerdo con los... Al final, la ley se puede cambiar en cualquier momento, pero el acuerdo con los bonistas, a menos que te vayas a quiebra o llegues a un acuerdo con el síndico, con el trustee, no, o sea, eso es lo que te baja. De hecho, por eso es que se aprueba promesa. Es el mismo acuerdo desde el 40 y pico. No, es del 70 y algo. Hay uno de 70 y pico, pero yo busqué el del 40 y pico y no hay mucha diferencia. Cambiaron el nombre. O sea, el concepto de la autoridad... Sí, porque eran abogados de Nueva York todos los que hicieron esas emisiones. Por eso, o sea, que la idea de... de Chicago... pero tipo de Estados Unidos. O sea, trajeron un abogado para acá, lo trajeron in-house, lo tuvieron un tiempo, se volvió... La idea de que tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dio Juan ahí. Pero la Autoridad de Fuentes Fluviales es la Autoridad de Energía Eléctrica. Mi abuelo le decía a la Autoridad de Fuentes Fluviales hasta que se murió. Mira, pagaste Fuentes Fluviales. De hecho, si ustedes caminan... Hablen con la gente del campo. Al día de hoy, si tú puedes encontrar chapas de conteadores que hablan de AFF. Tú puedes, si ustedes han tenido un estudio de título sobre su propiedad, probablemente una residencial, quiero decir que no condominio, van a ver que puede salir de momento un gravamen a nombre de la Autoridad de Fuentes Fluviales. Lo que pasó en los años 70 fue que se reorganiza para sacar, o sea... La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado era una subsidiaria de Fuentes Fluviales. Se crea su propia autoridad y Fuentes Fluviales le cambian el nombre a la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque originalmente, la electricidad en Puerto Rico era generada por fuentes fluviales. Fluviales agua. Fuentes, represas que generaban electricidad.
Pero rápidamente con la industrialización y la urbanización, las fuentes fluviales no alcanzaban y ya, como tú dices, en el 47-48 se tuvieron que empezar a construir plantas de quemar combustibles fósiles porque no daba. Y entonces el agua que tú usas para generar electricidad es la misma agua que tú usas para tomar. Y para el riego. Y para el riego. Y entonces, como es una cantidad limitada de agua, pues con la población creciente, pues no podías usarla para generar electricidad. Tenías que usarla para tomártela. O los diferentes fines que la gente tiene para agua potable. Así que el nombre de fuentes fluviales se convierte como en un anacronismo y se le pone energía eléctrica porque es como que, mano, pues sí, pero 2% de la generación es por agua. Y yo no he podido confirmar esto en documentación, pero lo que me explicaron en un momento es que la razón que se separa acueducto y alcantarillado, primero era un asunto tiene que ver con deuda. Sí, porque una vez tú lo separas, tienes un revenue stream diferente con el cual puedes emitir deuda adicional. Sí. Después le sumaba a eso porque la deuda de Puerto Rico, como eran Special Revenue Bonds, tomaban a base del recaudo del ingreso de la entidad de energía. Exacto. No contaba el ingreso de cobrarle agua a la gente. Ese ingreso no caía dentro del indenture, eso lo separaron. Y cuando lo separan, vienen y puedes coger más prestado. Puedes coger más prestado. Además de que... ¿Cómo es que decía Muñoz lo de la deuda? Sí, que ¿a qué se debe el progreso de Puerto Rico? ¿A qué se debe? De hecho, pero tú sabes que una de las principales campañas que ocurren en Puerto Rico en los años 60 es la campaña del plebiscito para aumentar el límite de la deuda. Sí. Y hay jingles de campaña. Entonces, en Puerto Rico se hizo una campaña para enmendar la Constitución para aumentar el tope de la deuda en el 60. Y en un momento hubo una controversia porque Ferré quería hacer el agua gratis, ¿verdad? Ferré propuso 1000 cosas súper politiqueras para las elecciones de 72. Fue bien gracioso. Pero esa fue particular. De hecho, yo creo él puso hasta baby bonds. Yo creo que Pablo José en una lo reseña en el libro de él sobre esa campaña. Él propuso hasta baby bonds como los que hizo Cory Booker en el 71. Lo propusimos en el plan para Puerto Rico. Y se elegirlo. Simplemente no se le dio paso. Bueno, no tenía presupuesto. Había presupuesto. Pero a lo que voy con esa digresión. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que yo veo con la propuesta de Juan. Que no es una propuesta. Es decirle, yo no voy a ir a la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo voy a ir a la Autoridad de Fuentes Fluviales. Es como decir, no, ella no es mi esposa, es mi pareja. Hay una diferencia de nombre, pero si tú vives con ella, tienen hijos, trabajan juntos, dividen todo. Pues, ¿me entiendes? O sea... Yo creo que también hay obviamente, el profesor Francisco Catalá participa en la campaña. Es un miembro del partido, ¿no? Uno de los que... Bueno, es uno de los que sale, que hay parte de la plataforma que discutimos, que la escribió Francisco Catalá. Y suena como que... Él suena que le dieron unos bullets que no... Suena que Francisco Catalá le dio un outline del libro Promesa Rota. Y quizás él leyó el libro y algo así y dijo, pues yo puedo trabajar con esto. Pero de nuevo, Juan Dalmau sabe la diferencia, sabe muy bien que cuando él dice no es energía eléctrica, es fuente fluvial, es la misma cosa. Él lo sabe. Bueno, la diferencia... Y se lo estaba diciendo a Ángel Rosa, a tu ex jefe. Que también que lo sabía. Si alguien lo sabe, a él. Así que... Yo creo que él sí hay una simbología a la cual está tratando de apelar. ¿Qué es la simbología? Y hemos hablado tantas veces de esto. El mito de Tocqueville. No, el mito de este administrador apolítico que hemos traído y que si tan solo tuviéramos un tipo apolítico a cargo de las cosas, todo fluiría perfectamente bien, porque es que los malditos políticos dañan todo. Oye, yo creo que hay un montón de cosas que hay que despolitizar. Pero la idea de que hay un Tocqueville al final, que si tan solo tuviéramos a Tocqueville ahí, este es súper administrador. Bueno, es un revisionismo. Es la idea de que Tocqueville tenía esto encaminado a ser, entre comillas, autosustentable o, ¿verdad?, desarrollo autosustentable, y que Muñoz rompió la promesa, ¿verdad? Por eso se llama el libro, el título del libro es Promesa Rota, que yo creo que es un libro excelente. A mí es de mis libros favoritos, yo siempre lo recomiendo. Ha sido un libro guía para mí, pero para mí el mensaje del libro es que Tocqueville was off. No creo que sea el mensaje de Catalá, pero tú lees el libro y dices, espera, aquí hay... Y te vas para adentro de los temas.
y haces tu propia investigación, Y te das cuenta. lees las memorias de Tocqueville, sobre todo. O sea, les voy a decir lo siguiente. La Junta de Supervisión Fiscal, si a usted no le gusta como concepto, Eso es Tocqueville. era lo que Tocqueville proponía para la Junta de Planificación. Una entidad aparte que iba a pasar juicio tecnocrático sobre toda acción democrática de los oficiales electos. Esa era la promesa que tenía Tocqueville en su Junta de Planificación. Eso es lo que está... Por ejemplo, cuando tú revisas la Constitución de Estados Unidos modelo que él redacta for kicks and giggles, eso es lo que él proponía, eso es lo que él propuso en un momento para la ciudad de Nueva York. Él creía que la democracia tenía límites y que tenía que poner un cuerpo tecnocrático que pasara juicio sobre todo. Y no solamente los gastos... Es como si la Junta... no solamente era el gasto público, era el uso de los recursos, porque era de planificación y de recursos. O sea, era de todos los recursos de la economía tenían que ser planificados de antemano. Oye, señores, denle gracias No a Dios. solamente los impuestos. Denle gracias a Dios que la Junta no ha pedido revisar los permisos, porque lo pudiera hacer. Tiene todo el poder del universo para hacerlo, ¿verdad? Así que la Junta de Supervisión Fiscal de Promesa puede fácilmente convertirse en el cumplimiento total de todo lo que Tocqueville quería. Y si a usted le encuentra esa junta antipática, pues tienes que necesariamente entonces encontrar algunas propuestas de Tocqueville antipáticas. Si las divorcias de la poesía con la cual él la subrayaba. Tocqueville se oponía a muchas de las propuestas que eran políticamente amistosas de Muñoz Marín, precisamente porque él entendía que eran ¿verdad? De hecho, hay una... ¿Tú has leído las memorias de Muñoz? No. Excepto lo que tú me envías. En la primera parte, hay una... Él entra en un diálogo con Tocqueville. O sea, le contesta a Tocqueville. Tocqueville habla mucho de lo político que es Muñoz. Y entonces Muñoz le dice, no soy yo, es el sistema. O sea, Tocqueville en su memoria ataca a Muñoz porque era muy dado a bregar con el patronazgo político y las influencias y qué sé yo. Y Muñoz su memoria dice, no era yo, a mí no me importaba, yo sabía que yo iba a ganar, el problema no lo tenía yo, el problema es que en una democracia los legisladores, los alcaldes tienen peticiones y representan a sus constituyentes y yo no podía... Tocqueville pensaba que yo tenía miedo a perder elecciones por esas cosas y no era yo, eran estos tipos ahí, o sea, yo sabía que yo iba a ganar. Es fascinante porque Tocqueville era una persona inteligente, muy capaz, creo que tenía una visión de la naturaleza humana bastante aguda, un buen observador, pero era una persona que pensaba que, como tú dices, el proceso político para él era como que, porque hay un proceso político. No, aquí yo digo lo que hay ya. O sea, y tú lo ves, por ejemplo, en cuando él habla de su trámite con Roosevelt cuando él se hace asesor de Roosevelt en el 32, como que él se tardó décadas en poder procesar bien lo que le pasó en esos par de años donde él tiene que bregar con políticos y con un presidente que le dice, sí, chico, pero eso que tú quieres no es tan fácil. Y yo te añadiría que la leonización de Rafael Sánchez Vilella. Roberto Sánchez Vilella, que me confundí con el novelista. Con Roberto Sánchez Vilella surge, esa leonización surge de una esperanza de que Roberto iba a ser un segundo Tocqueville, ¿verdad? Y no se le quiere adjudicar ninguna falla en capacidad política. Hay que entonces culpar a los políticos que simplemente dijeron... No captaron la grandeza. Exacto. Y yo creo que es... Y toda esa leonización surge de gente que quiere proponer reducir el efecto del demos y enaltecer al tecnócrata. Sí, que la democracia es fuchi, lo que la gente quiere no es relevante, vamos a hacer lo que se supone que se haga sin considerar de que Muñoz en eso era sabio, ¿no? O sea,
Muñoz era el tipo de persona que buscaba la forma de si iba a hacer una carretera, no... ¿Verdad? Buscar la forma de mitigar el efecto social. Él tenía un ojo para eso. Sánchez Vilella propuso hacer un expreso, que hoy existe la carretera, pero una carrera bastante corta, que iba a desplazar como a 15,000 familias. Por 2 millas. Desplacé, olvídate. Sí, Roberto quería ser Bob Moses. Roberto quería ser todo Bob Moses en esteroides. Y entonces criticaban a Muñoz por sus cosas, como que él tuvo que hacer unos compromisos con la política. Pero mire, la democracia requiere un tipo de accountability. Y a veces tienes mucha suerte y consigues este tipo tecnócrata que rompe los esquemas y logra todo, pero usualmente ese tipo... las buenas ideas de los tecnócratas se agotan en 1 año o 2 y entonces empiezan a ejecutar sus malas ideas. Bueno, en esa línea, yo creo que parte de tener humildad intelectual es tú reconocer que de 10 ideas probablemente una es buena. Sí, y eso es bien difícil porque a la gente le molesta que tú se los digas. Yo reconozco que yo tengo... O sea, todos tenemos malas ideas y buenas ideas. Y especialmente si tú estás buscando ser agresivo, ejecutar cosas, tener un poco más de drive, pues vas a tener ideas que son bien buenas, ideas que son bien malas, y vas a tener que tener la capacidad de decir, mira, esa idea... Y hay algunas que son wait and see. Y necesitas personas que tienes que tengan la valentía de decirte... Por aquí no, papá. Esa idea sonaba bien, pero cuando miramos cuánto cuesta, cuánto tiempo nos toma, cuáles son las consecuencias. Y para cerrar el tema, yo creo que hay un argumento. Y eso está en la democracia, by the way. Es el stop. Yo creo que hay un argumento que no lo he visto. Si alguien en la audiencia sí lo ha podido leer o lo ha visto en algún otro medio, que me lo haga llegar. Pero yo creo que hay un argumento que si dejaban a esas 3 o 4 compañías privadas, podía añadir una opción pública siempre, ¿verdad? Eso no es... Y especialmente en el asunto energético, donde la línea llega un momento que tú no puedes tener una línea al lado de la otra, ¿verdad? Va a tener un espacio de dominio público o commons. Yo creo que hay un argumento que si en lugar de habernos ido en el rush de centralizar, nacionalizar y conglomerar las utilidades, etcétera, el resultado posiblemente iba a ser mucho. Y no nacionalizar las utilidades públicas, como se hizo en esa época, como que el modelo que hace referencia a Juan. Yo creo que hay un argumento de que el resultado iba a ser más sostenible y más amigable en última instancia al consumidor, que lo que termina siendo tú crear una autoridad centralizada de energía que puede emitir $400 millones, $1,000 millones en bonos, y que su último backstop es su potencia gubernamental. Yo estoy de acuerdo contigo, no necesariamente sobre todo en el tema de las regiones. Yo creo que la idea de una sola red centralizada con 2 o 3 plantas bien grandes, manteniendo una red en toda la isla uniformizada, exactamente conectada, que si se daña una cosa en un lado, es una buena idea quizás en teoría, pero en la práctica no tiene resiliencia. Bueno, y yo lo digo más en el sentido de que, ¿sabes cuánto dinero hemos gastado en llevar la electricidad a áreas que pues comercialmente no tenía sentido? Así que quizás lo que tenía más sentido es bregar con esas comunidades para relocalizar áreas donde sí tenía sentido. Oye, no es que va a pasar ahora, ¿verdad? Eso es pasado. Pero creo que hay un argumento de que si dejaban ciertas fuerzas privadas operar para propósitos de los que son más soberanistas e independentistas, el resultado sería más sostenible que lo que tenemos ahora. No, yo creo que lo que tenemos ahora, y lo hemos hablado mil veces, pero yo creo que el modelo que tenemos ahora probablemente es el peor posible, porque tienes un contratista en la transmisión y distribución y fundamentalmente un contratista en el sistema de generación. No tienen varios, pero entiendo lo que te digo. Pero uno grande en generación que controla las plantas de la autoridad, que si tú miras los rulings del negociado de energía, o sea, el nivel de intervención que tiene el negociado de energía sobre el budget, etcétera, ¿es eso realmente capitalismo? Bueno, esa pregunta yo creo que la podemos discutir en otro episodio, sí, porque es más profundo la discusión de... Eso, o sea,
Porque no terminamos en un buen sitio. Nuestro sabor de reglamentación es diferente vamos a decir, al nórdico. Pero vamos a coger una pausa y volvemos ahora con la columna. We're back. So back. Estamos aquí de regreso. Vamos a discutir ahora, como les dije en la introducción después de la pausa comercial, que íbamos a discutir una columna de la licenciada Anabel Torres Kohlberg, que también tiene sus puestos de analista en Telemundo. La columna se publicó el 28 de agosto, miércoles 28 de agosto del 2024, en El Nuevo Día, yo te diría que en la página prominente, ¿verdad? Porque esta es la que te ponen la foto grande, el texto grande, no es un bloquecito, no hay otra columna en la página, y tiene el masthead de los editores, etcétera. Y la columna se titula El estancamiento del PPD. Y les voy a leer los primeros párrafos y después otro párrafo más, y después ahí podemos comenzar la discusión. Si quieren leer la totalidad de la columna, pueden buscarla en El Nuevo Día o en el periódico. Y cito: hace 16 años, cuando en una asamblea de delegados del Partido Popular Democrático, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá ratificó su candidatura a la reelección a pesar de las acusaciones federales por corrupción presentadas en su contra, y aun cuando la Asociación de Alcaldes había aprobado una resolución para solicitarle la renuncia. Podía anticiparse que el daño de ese momento histórico sería irreversible para la colectividad. Ese 27 de abril de 2008, Acevedo Vilá, en pocas horas, ejerciendo su capacidad de liderato, logró convertir su causa personal en la del partido, y en esa gestión individualista también comprometió la visión ideológica histórica de la colectividad, interpelando a los populares a que buscaran una soberanía política y se distanciaran del concepto de unión permanente con Estados Unidos. Los líderes emergentes de ese momento, el licenciado Alejandro García Padilla, entre otros, callaron y cedieron. Paréntesis, en esa asamblea el otro líder prominente era el alcalde de Cagua, Willy Miranda Marín. Continúo. Lo mismo ocurrió con las instituciones internas del partido. Acevedo Vilá fue el candidato a la gobernación. Eventualmente fue encontrado no culpable de las imputaciones federales, pero el PPD experimentó la derrota más aplastante de su historia política. El revés constituyó un punto de inflexión para el partido. Atrás quedó el lema de gobierno limpio de la exgobernadora Sila María Calderón. Cuando el PPD como partido permitió a un acusado de corrupción encabezar la papeleta, depreció el significado histórico de la pava, su distintivo y su valía para un sector importante del electorado puertorriqueño. Paréntesis, creo que ahí se está refiriendo a lo que ella después más adelante llama los melones. Continúo. Desde la elección de 2008, la formación estadolibrista comenzó a experimentar un éxodo masivo de electores. El sector más conservador y proamericano se movió al Partido Nuevo Progresista y apoyó a Luis Fortuño. En el próximo párrafo ya habla de la victoria de Alejandro García Padilla en el 2012, pero también habla de ¿verdad?, la quiebra y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal. En el paréntesis dije que creo que se estaba refiriendo a los melones, porque en ese párrafo ella marca que con Alejandro García Padilla la elección, y cito, resultó la última en la que el partido de la pava se benefició del llamado voto útil o del voto de los melones. Y ahora leo el último párrafo que voy a citar. Para el pueblo, el PPD ya no representaba buen gobierno en ninguna de sus modalidades. Reconociendo la nueva realidad política de Puerto Rico y sobre todo del PPD en el 2016, David Bernier intentó cambios institucionales e ideológicos. Sin embargo, los esfuerzos fueron obstaculizados por la vieja guardia del partido. Entre otros factores,
esa división interna provocó su derrota electoral. Esos otros factores probablemente tienen que ver con los mismos que reseña de Alejandro al final de su incumbencia. ¿Por qué a mí me llamó la vista esta columna, Balbo? Yo no estoy en desacuerdo con el diagnóstico de Anabel. En mi memoria, ese diagnóstico no se debía a lo que ocurrió en el 2008. Se debía al caso de Anaudi. Y siempre se me ha quedado grabado en la memoria esa intervención que hacen con Melo Muñoz después de los arrestos de Anaudi, donde ella dice algo al estilo de que yo pensaba que nosotros éramos los limpios. Y eso fue en el 2000, eso fue alrededor del 2016, ¿verdad? Que se hacen esos arrestos. Y yo siempre he pensado que fue tanto ese evento de Anaudi como quizás la frustración de algunos melones y de ese voto útil con la administración de Alejandro, sino con Alejandro mismo, que llevó a que ya en el 2018 se funde Victoria Ciudadana y después de todo lo que pasó, pues Charlie, aunque es la oposición principal contra Pedro Pierluisi en esa elección, porque Wanda pierde la primaria, lo que sería ese, entre comillas, voto útil, no fue ni a Pedro ni a Charlie. Fue a Victoria Ciudadana y a Juan Dalmau. Tú hiciste ahorita la referencia al factor de los votantes de Guaynabo y de San Juan. Y cuando leo la columna de Anabel, pues me llamó la atención y me interesó si quizás yo lo veía mal. Que en efecto, donde hubo el cambio grande fue en el 2008. Ya yo estaba fuera en esa época del Popularum, del independentismo y toda la cuestión. Ya en esa época yo estoy empezando a tener mi conversión, así que no le prestaba mucha atención al Popularum. Pero tú no, tú estabas comenzando ya tus primeros pasos. ¿Cuántos años tú tienes? 18 años. Sí, eso fue la primera elección. Fue formativo. Mira, Mano... Perdón, y se me olvidó el último comentario. Y me pregunto si esto es correcto, ¿te explica un poquito el resultado de Charlie? Porque tiene a Aníbal justo debajo en la papeleta, ¿verdad? Yo digo, es que no sé ni por dónde empezar. Pues empieza por algún lado. Mira, me parece que es una columna, me parece que como la inmensa mayoría, por no decir todas las columnas que se publican en Puerto Rico, tratan de convertir la opinión de una persona en el la pueblo verdad y en el causa y crear una causa y efecto. Ella, por ejemplo, ella hace una historia aquí. Creo que en primer lugar me parece un poco, yo creo que lo de Aníbal fue lo de Aníbal. Yo creo que el caso de Aníbal en el 2008, pues al final salió no culpable. Pero el margen de su derrota se debe a la acusación. Claro. Ya, yo me imagino que... Yo siempre pensé, me recuerdo haber apuntado en una libreta Yo pensé que el IBU. En el 2005, que antes que todo esto pasara, que si Fortuño era el candidato del PNP a la gobernación, Fortuño iba a ganar la Aníbal en el 2008. O sea, se veía en el 2005. Esto no es nada... O sea, no estamos descubriendo América aquí. Fortuño fue el candidato... O sea, fue el PNP a nivel isla que salió mejor en el 2004... Se preveía que iba a correr para gobernador en el 2008. La única esperanza que tenía el Partido Popular en el 2008 era, uno, que no acusaran a Aníbal, y dos, que Rosselló ganara su primaria. Ninguna de las dos cosas fue lo contrario. El 2008 yo no lo usaría de esa forma. Hacer análisis tan concluyentes de si el Partido Popular una cosa o la otra a base de elecciones que se decidieron por 50,000 votos o menos todas. Pues... ¿A cuáles elecciones hace referencia? A todas. 2016, 2012, 2020. Todas las elecciones que están hablando aquí son elecciones de 1 punto, 2 puntos, más de 3 puntos. Excepto la del 2008. Que fue casi 3 puntos, pero por 3% tú no dices que el mundo se acabó. De hecho... ¿Sila por cuánto gana? Por 3. 3 algo. 3 algo. Casi 4. Mira. Yo siempre tengo este problema filosófico con la gente. El Partido Popular está mal. Mire... Del 2016 al 2020 el PNP perdió más votos que el Partido Popular.
Eso es un hecho matemático. Nadie habla de que el PNP colapsó porque perdió más votos que el Partido Popular. El Partido Popular, después de lo que pasó con Alejandro, es un cuadrito que Puerto Rico quebró. Que, justo no, la culpa se le echan al incumbente siempre. Uh-huh. El PNP no barrió una pela de 10 por estilo 96, que Rosselló ganó 60 pueblos. No fue así. Ganó Bernier, hizo una campaña, en mi opinión, de mala ejecución, pero en la implementación, pero de un mensaje muy efectivo. Y creo que él hizo lo que tenía que hacer un candidato popular para cerrarla. Alguien me dijo... El mensaje. Alguien me dijo una vez, el mejor candidato que tenían y la peor campaña. Pero no fue la campaña. La gente dice campaña con el mensaje de que hay que acabar con las estructuras. No, yo lo digo más en el sentido aparachic, de operación. Sí, operacionalmente tuvo muchos retos porque creo que no hubo una planificación adecuada de recursos, sobre todo porque él hasta bien al final, porque no lo vincularan con Alejandro, no trajo a su equipo muchos de los estrategas clásicos del Partido Popular que, guste de o no, muchas cosas saben de hacer campañas, ¿no? Y tú tienes que tenerlo cerca. El 2020, pues, mano, un día hablaremos del 2020. Pero aún así, a pesar de los papelones que ocurrieron en esa campaña, Charlie Delgado perdió por 1%. O sea, sí. El resultado fue entre el PNP y el PPD bastante cerrado. El deterioro del PNP fue más agudo. Y el PNP perdió la legislatura. Y el PNP perdió la legislatura y la mayoría de las alcaldías. O sea que, sí, yo puedo entender que la gente diga, pues hubo un golpe. Ambos partidos cogieron un golpe. Golpes de tamaños bien similares. O sea, en el 2012 el PNP saca 48 y el Partido Popular... Alejandro sacó 48 y Fortuño 47. Una diferencia de 1 punto. Y en el 2020 Pierluisi gana por 1 punto contra Charlie. O sea, no es tan diferente la fluctuación la correlación de fuerza y el deterioro, si vamos a decirlo así, electoral. Ahora bien, si tú me preguntas a mí, mira. En efecto, te estoy preguntando. Ese es el punto del podcast. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que David Daniel trató de hacer cambios. Y yo estoy de acuerdo con esos cambios. ¿Verdad? Lo que él trató de hacer en el Partido Popular en muchas de las cosas, yo creo que hubo muchas ocasiones en que sustituyó simbolismo por realidad, pero yo creo que el primero que lo reconocería después de 8 años es David Bernier. Uh-huh. Tengo una relación de muchos años, de una gran amistad, y creo que hizo lo más que podía hacer en las circunstancias. Charlie Delgado, una persona... Aquí, por ejemplo, esto es fascinante. Cuando te dice que Charlie Delgado, que el Partido Popular no hizo nada distinto de cara a las elecciones del 2020, yo difiero. Charlie Delgado era un candidato bien distinto a los candidatos anteriores. ¿Cuál fue la diferencia? Pues que Charlie pues no estaba preparado para ese debate, yo creo, de la forma en que debe estar preparada, y demostró... ¿Cuál debate? En el debate de lo de género. Tú dices lo que ocurrió en WKQ y eso. Y ese evento, pues yo creo que lo debilitó muchísimo y pues complicó la cosa. Ahora, vamos al presente, porque Bueno, yo te iba a decir, te estoy escuchando y me surgió el siguiente planteamiento de crítica a la columna. Ajá. Está tratando de anteponer una narrativa a la pérdida electoral anticipada de Anabel de Jesús Manuel. Porque el último párrafo lee lo siguiente: ¿qué ha hecho entonces el PPD para las elecciones del 2024? La base y el liderato popular continúa con la misma cobardía que les impidió enfrentarse a Acevedo Vilá en el 2008. Eligieron a un candidato por ser un buen popular, entre comillas, no porque exista oportunidad de estremecer al partido y ganarle al PNP. Eso, escuchándote, me hace pensar que pues Anabel, que hasta donde yo entiendo estaba afiliada al Partido Popular antes, no sé si todavía, ¿verdad? Si estoy mal me lo corrigen, está ya pronosticando Jesús Manuel va a perder y le está poniendo una meta narrativa a esa pérdida electoral. Supongo. Yo creo que está tratando de plantear cosas y atribuirse. La verdad es que yo no entiendo, o sea, no entiendo cuál es el hilo conductor, porque aquí habla de mal gobierno, pero entonces después te habla de la quiebra, pero entonces te habla de los cambios institucionales, después te habla de que Charlie no inspiraba.
Ella, la narrativa... No, fíjate, ahí yo Se estoy en está desacuerdo. buscándole defecto a todos los candidatos. No, aquí hay un argumento. El argumento de Anabel, según lo leo yo, es... Había una bandera que era de gobierno limpio Ujú. y que hasta cierto punto reivindicaba la idea de que el voto útil y el voto melón podía encontrar espacio debajo de esa bandera del Partido Popular. Ujú. Que con Aníbal, esa bandera, ese llamado, esa bandera, se queda, tira en el piso y que desde allá para acá no se ha hecho nada para poder, qué sé yo, poder cabalgar como cabalgó Sila. Yo creo que esto... Ese yo creo que es el argumento. Mira, yo creo que todo el análisis político en Puerto Rico, con bien pocas excepciones, carece de un asunto bien importante: data, información. Y nosotros pensamos de que los partidos políticos en Puerto Rico siempre han sido estos monolitos que son una maquinita que tú le das cuerda a la máquina y genera una cantidad de votos el día de las elecciones, y no es así. Y todos los partidos políticos han utilizado temas para llegar al poder, han utilizado issues para llegar al poder, han tratado de establecer campañas donde ellos proponen atender situaciones de importancia. Por ejemplo, en el 2000 Vieques, para Sila, yo creo que fue el tanto no solamente corrupción, yo diría que hasta el tema de Vieques tenía más peso en cuanto al efecto y resultado de las elecciones, unido al desgaste de un gobierno del PNP que lleva 8 años en el poder. Siempre se han utilizado temas de campaña para ganar elecciones por ambos partidos políticos, porque noticias nadie gana solamente con su base. Eso nunca ha pasado así. Muñoz Marín, tan pronto sale de la papeleta y de la gobernación, los dos partidos estaban parejos y sacaban más o menos el mismo número de votos. ¿Por qué? Porque necesitas tener un tema que convenza a la gente. El hecho de que... O sea, Romero Barceló ganó las elecciones del 76 por una pela a Hernández Colón. Y Hernández Colón tenía los mejores asesores, tenía a Muñoz Marín endosándolo todo. ¿Por qué? Porque Romero le dijo a la gente: ¿tú sabes qué? Aquí hay un problema de costo de vida y aquí hay un problema de desempleo brutal y yo lo voy a resolver. Y Hernández Colón se entretuvo, por ejemplo, en esa campaña. Hernández Colón está todo el tiempo bregando con que si nacionalizando la telefónica y las navieras, y no está enfocado en los problemas importantes. ¿Y sabes qué? Ganó Romero. Así es esto. Y el que piense que las elecciones se ganan con base y con maquinaria y con metanarrativas, no. Yo estoy de acuerdo, y yo creo que el primero que te lo aceptaría es Charlie, que Charlie nunca, y todas estas, yo pienso que por ejemplo, Alejandro García Padilla hizo un esfuerzo increíble por separarse de Aníbal Acevedo Vilá en esa elección del recuerdo de los 8 años del PNP, del Partido Popular. De hecho, uno de los principales ataques que usaba Fortuño contra Alejandro es que Alejandro era parte del gobierno de Acevedo Vilá. Indago, sí. Y sin embargo, Alejandro nunca lograron conectarlo porque la gente decía: bueno, Alejandro estuvo en el gobierno, pero él no era el que tomaba las decisiones. En el 2016, Bernier hizo un esfuerzo notable de decir: mira, hay cosas de la administración de García Padilla que yo no estoy de acuerdo. De hecho, Bernier hizo que la legislatura revocara el IVA y le fuera por encima el veto a Alejandro para derogar el IVA, que se iba a implementar en el 2016. Yo pienso que Charlie Delgado... Y te puedo decir que en la campaña del 2016 de nuestro lado le metimos un esfuerzo espectacular a atarlo, ¿verdad? Los anuncios de gobernaron Era junto Gobernaron Juntos Fracasaron. Esa era la campaña del 2016. En el 2020, yo creo que la primaria ser en agosto impidió que tanto Charlie como Pierluisi, que ambos lograran hilvanar narrativas de que ellos iban a hacer, y las elecciones terminaron siendo de base contra base, precisamente porque no hubo el tiempo por una primaria que fue en agosto. O sea, las primarias fueron para estos días, hace 4 años. No fue casi, creo que fue al final terminó siendo como el 8 de agosto. Bueno, y fueron dos por eso, mira, la elección de 2020 a mí, una vez estaba hablando con un periodista que mucha gente critica, pero le tengo mucho aprecio, y me dijo: las elecciones del 2020 siempre van a tener un asterisco. Es como Barry Bonds, las estadísticas de Barry Bonds. Es como que, mano... ¿Y cómo está Griffith? Exacto. Ahora bien, el 2024. Bueno, primero ella está haciendo una crítica de la desorganización y falta de consenso de la legislatura entre Dalmau y Tatito Hernández. Mira, yo te invito a buscar los periódicos del 1980 y el 81, cuando creo que es el abuelo o el antepasado de Anabel o familiar de ella, Severo Colbert, y Miguel Hernández Agosto eran los presidentes. ¿Y es familia Jorge? Creo que son primos. No sabía.
cuando esos dos machos eran presidentes de los cuerpos legislativos, estaban a tiro limpio con Hernández Colón y entre ellos, y Hernández Colón ganó por 60,000 votos en el 84, y en el 2004, cuando José Aponte y Kenneth McClintock se hicieron triza y todo el mundo decía, chacho, eso es lo peor que me va a pasar, y ¿quién ganó? Fue el Tuño. O sea, ese párrafo lo tengo, ¿verdad? Pues es verdad, pero ninguno de los dos es candidato. Jesús Manuel Ortiz. No. Yo no creo que a Jesús Manuel Ortiz los populares lo escogieron por ser un buen popular. Entre comillas. Yo no pienso eso at all. Yo pienso que eso es, y esto es mi opinión bien personal y yo lo he dicho muchas veces. ¿Tú tienes opiniones no personales? Esta es mía como individuo votante afiliado al Partido Popular hace muchos años. El problema de Juan Zaragoza es que él no era popular. Juan, creo que la primera primaria que votó fue en el 2020. O sea, él no estaba afiliado al partido ni nada por el estilo. Él trabajó en una administración popular en los años 80, ¿verdad? Pero él no era... ¿Dónde iba a trabajar? Sí, pero después de... Y como un año, ¿verdad? Subsecretario auxiliar de Rentas Internas, pero eso es una posición que yo sé que hay populares en algunas agencias del gobierno del PNP por ahí dando vueltas por rangos similares en el gobierno de Pierluisi. Así que pues eso no te dice tanto. Yo no creo que Jesús Manuel escogieron por ser un buen popular, porque en la primaria para la presidencia del partido, que ocurrió en el 2023, participaron el alcalde de Villalba y la alcaldesa de Morovis, que también son muy buenos populares, y te diría que son hasta cierto punto populares con más tiempo en la actividad política que Jesús Manuel, y los populares escogieron a Jesús Manuel. Zaragoza y Jesús Manuel, pues la diferencia en activismo político, pues Jesús Manuel no es mucha. O sea, no es que cogieron al tipo que llevaba 30 años ahí y lo sacamos. Jesús Manuel era periodista, productor de radio, empieza a trabajar en el DACO 4 años, se va al Senado con Alejandro porque Alejandro se lo lleva para el Senado, trabaja allí como un asesor de prensa. Él no es político, o sea, él no es una figura política, él no es un aspirante a nada, él es el secretario de prensa de un senador, como un montón de gente allí. De hecho, hay un montón de gente que está hablando, que son activistas y periodistas y comentaristas que eran secretarios de prensa de políticos de ambos partidos. Y tú nunca dirías, por ejemplo, Jennifer Álvarez fue secretaria de prensa de Ricardo Rosselló. Y era independentista. Ella no es PNP. O sea, no, para nada. O sea, ¿me entiendes? O sea, la idea... De hecho, tengo un café pendiente con ella porque para hablar de esto mismo. Mira, hace tiempo yo no hablo con ella y quiero preguntarle, ok, ¿cómo tuviste todo esto? Alejandro, básicamente Jesús fue secretario de prensa y luego asuntos públicos de Alejandro y corre para la Cámara. Pues sí, era conocido por ser, ¿verdad? Por haber trabajado en Fortaleza, pero no era una figura del partido, de la maquinaria, de la estructura, ni mucho menos. Era un muchacho, porque digo muchacho porque yo le doné a su primera campaña en el 2016, tú sabes, creo que 50 pesos, una cosa así. Yo creo que estás viendo esto demasiado como operativo. No. Sí. No. Yo creo que eso de que es buen popular, no, yo creo que sí la gente, ¿sabes qué? Yo le quitaría el popular. Yo creo que es una buena persona. Yo creo que él ganó los procesos porque hay una percepción de parte de la gente, y yo creo que es fundada, de que Jesús Manuel es un buen tipo. Y en la política eso no es tan común como uno pensaría. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que Jesús Manuel... Yo creo que Jesús Manuel, cuando tú lo conoces y lo ves en la papeleta, interactúas con él, tú dices, esto es un buen tipo. Y, mano, pues tú puedes tener tus diferencias con él, puedes ser de otro partido, puedes decir lo que tú quieras, pero al final es una buena persona y eso te inspira confianza. Y yo creo que eso es lo que pasó. Y menospreciarlo, como que, pues escogieron al primer buen popular. No, no es así. Porque un montón de buenos populares querían esa candidatura. Un montón de gente con mucha más experiencia en el Partido Popular y trayectoria electoral y política en el Partido Popular querían esa candidatura y no la obtuvieron y la obtuvo él. Eso de minimizarlo... Ahora bien. Yo estoy de acuerdo en una cosa. El Partido Popular sí tiene que tener una bandera. Sí tiene que tener una causa, sí tiene que tener hacer unos cambios y demostrar de que no vamos a ganar las elecciones simplemente para sacar a los azules, para poner a los rojos, porque si ese es el argumento que va a presentar el Partido Popular como alternativa de cambio, pues yo creo que se merece perder. Si el PNP o el PIB o el que sea hace lo mismo, se merece perder porque el punto de ganar elecciones no es acomodar a los 4,000 empleados de confianza que tiene el gobierno, es mejorar las cosas. Pero en esa línea, y por ahí es que venía mi crítica, ¿verdad? Yo creo que lo estás viendo demasiado como operativo, en el sentido que estás bien enfocado en
el tackling de la campaña de cada una de estas figuras. Y, ¿verdad? El aire que tenía cada uno entrando a su campaña. Pero quizás déjame acabar. ¿Cuál era el mensaje? Quizás como en este periodo de tiempo que a mí se me da yo hago mi conversión. Yo recuerdo bien claramente lo que era esa bandera que Anabel está adjudicándole a Sila. Y yo creo que era bajo esa bandera que en el 2000 en particular se construyó lo que terminó siendo lo que era la coalición de ustedes en esos primeros 10 años. Y creo que esa bandera y esa coalición se desmontó y creo que vale la pena, si no del punto de vista político, ciertamente del punto de vista histórico, de entender qué fue lo que pasó, que de momento ese partido, que era la nueva Casa Grande, ya no podía alegar cosas como el gobierno limpio, que es lo que pone aquí Anabel, o que no podía, la unión permanente. No, yo no creo que eso sea la A mí no me importa lo que tú pienses, es lo que yo pienso, es lo que estoy diciendo, lo que pienso yo, y creo que la narrativa sí es importante y creo que está ahí. ¿Y sabes por qué lo pienso? Y que para mí es importante. Porque yo tengo miedo que eso nos pase a nosotros. Porque, ¿sabes qué? Lo que puso ahorita de Michael Corleone, ese es el reto, que tú te olvides tanto de lo que fue la causa incipiente con la cual tú corriste, que te conviertas simplemente en un tipo que está peleando con rebeldes que están dispuestos a volarse en canto. Y yo creo, y el punto de este podcast del primer día es que hay unas diferencias reales entre los populares y el PNP que tenemos que explorar, y a eso es lo que iba. En el 2000, sí, el tema de campaña era la corrupción, sin duda alguna. No siempre es la corrupción. En el 2004 fue la corrupción porque Pedro Rosselló se rehusaba a morir políticamente y seguía corriendo. ¿Verdad? En el 2004, pues Pedro Rosselló dijo, yo voy otra vez, y perdió. Y de hecho, perdió por el tema de la corrupción. Él solamente. Los demás ganaron. Él perdió. Pedro Rosselló perdió. Todo el mundo más. Todo el resto del PNP ganó porque quería un cambio en Puerto Rico. Y él perdió. Una señal bien clara. 2008. Aníbal perdió porque estaba acusado federal. Está bien. Oye, ¿culpable o no? Estaba acusado. Eso no había quien lo despintara. Esa derrota era, yo pienso, automática. En el 2012, la causa no era el buen gobierno ni tres pepinos, no. La causa en el 2012 era primero la gente. O sea, ese era el eslogan del Partido Popular. Fortuño votó 30,000 personas, es un insensible que no le importan las necesidades de la gente con la Ley 7. ¿Tú no entiendes? Y Alejandro dijo primero la gente y de hecho ganó por eso. David Bernier, ¿qué dijo? David Bernier dijo, tú sabes que hay que reformar el gobierno porque quebramos y hay que hacer una reforma estructural y las propuso. Charlie Delgado, si hubiera propuesto la mitad de las cosas que Bernier propuso, ganaba. Y ahora el issue es, ¿tú no crees, sí o no? ¿Tú no crees que el hecho que traíste, ¿verdad? La parte reptil de su cerebro, el lema de Alejandro en la campaña, refleja que estás viendo esto demasiado operativo? No, porque ese era el mensaje de la campaña. El mensaje de la campaña y el mensaje que la causa no era el buen gobierno. El buen gobierno es cualquier cosa. Ella está hablando aquí del tema de la corrupción. No es buen gobierno. Ella está hablando de que Rosselló la corrupción y Sila fue el antídoto. Sí, pero está hablando de la bandera, pero es solamente en función de lo que viene después, el voto útil y el voto de los melones. Es que el voto útil y el voto de los melones yo creo que lo estás flotante. Creo que lo estás menospreciando. No. Sí, es el voto papá. de la gente que no está vinculada con ninguno de los dos partidos y tú tienes que hablarles de sus causas y tú ejecutar lo que pasa. Hay gente que cuando entraban por la puerta apestaban a melón. Y no es porque estaban fluctuando entre el PNP y el PPD. Es que tú sabías que no importaba lo que dijeran ese día, en noviembre votaban popular. Eran melones. ¿Por? ¿Cómo? Porque entendían que el Partido Popular iba a adelantar otros temas que no eran solamente... Ellos eran independentistas, sí, pero tenían otros temas prioritarios. ¿Y el voto útil? Ese es el voto útil. Es que el voto melón no es una categoría separada del voto útil ni al voto... El voto... Hay dos tipos de voto. La gente que vota por el partido y la gente que vota por los candidatos o las causas. Tú me vas a negar a mí que tú no ves en televisión un par de candidatos de Victoria Ciudadana y tú dices, hace 8 años eso era un populete.
Y yo, igual que el alcalde de San Sebastián, que es el candidato de Victoria y Dignidad del PNP a la gobernación, hace un año era un PNP. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, Cristian. Es lo mismo. Lo que pasa es que la prensa invisibiliza a estos candidatos de dignidad y a los de Victoria, como viven en San Juan y hacen manifestaciones y se conocen y estuvieron juntos en la Yupi, a esos son importantes. Porque hay un inventario específico de todos los candidatos de Victoria, cuanto pueblo y municipio y asambleísta municipal hay en Twitter, pero nadie habla de todos los candidatos del PNP. Según el CPI, Anabel no es periodista, es comentarista. Está bien, no estoy hablando de ella. Quiero hacer claro. Pero lo que quiero decir es, las elecciones nunca se ganan solamente con las bases. Y en el 2020 vimos lo que pasa cuando una elección se gana con las bases. Que las bases de los partidos, by the way, siempre han sido 30 y pico % los dos. Siempre. Lo que pasa es que antes, fuera del 2020, se desarrollaban argumentos para atraer gente de afuera de esas bases para ganar. Por ejemplo, dar un ejemplo. Cuba y Venezuela. 2012 y 2024. La última encuesta del Nuevo Día. La última encuesta del Nuevo Día, Jennifer tenía 38 y Jesús Manuel tenía 30. En el 2012, marzo. En marzo del 2012, si no me equivoco, Alejandro tenía 36 y Fortuño tenía 30. Sumaban a 66. Y aquí suman a 68 el bipartidismo. La cantidad de votos, estos votos eran las bases de los partidos. Digo, obviamente Fortuño estaba golpeadito con la ley 7, etcétera. Pero... ¿Cuánto termina esa elección del 2012? Recuérdame. En vez de 36 y 30 fue 48-47. La suma de los dos partidos principales fue 95. La última elección, ¿en qué se quedó? En 68, la suma de los populares y los PNP, 67. Fue una elección de base, yo estoy de acuerdo de eso. Pero eso no significa que siempre van a ser elecciones de base. No significa que los partidos son mancos y el reto que tenía Jesús Manuel, y yo creo que en gran parte la percepción de que Jesús Manuel no tenía una causa, es porque el tema del humano no se había desarrollado. Y ahora, gústenos o no, el tema de esta elección es el tema eléctrico. Yo creo que lo está enfocando demasiado en Jesús Manuel, papá. Yo no estoy hablando... Yo sé que ella lo cierra hablando de Jesús Manuel, pero yo creo que en realidad el argumento principal tiene que ver con una narrativa de un partido y de un movimiento de ese partido. La narrativa del Partido Popular siempre ha sido una justicia narrativa... social. Ajá, porque hay un chorro de partido en contra de justicia social, Balbo. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el PNP impone la privatización atropellada y nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay una diferencia. Aguanta los talking points para cuando vaya a donde Jay. Hay una diferencia aquí ahí. No, papá. Hay una diferencia pero hay una diferencia. Ahí tienes una diferencia perfectamente planteada. El punto es que nadie está corriendo por la injusticia social. Bueno, el pipa a veces. Pero eso no es el punto. Qué malo. Es que ese no es el punto. No, hay unas diferencias reales entre ambos partidos, entre el PNP y el Partido Popular. Pero la justicia social no hace diferencia. Está bien, whatever. El Partido Popular es claramente un partido de centro-izquierda y el PNP es un partido de centro-derecha. Y eso es evidente. Lo que pasa es que el análisis presume de que Jesús Manuel no está haciendo nada. Y eso no es cierto. No, yo creo que eso suena... Si tú te quedas si te cierras al último párrafo... Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Dice, yo creo que el otro argumento que desarrolla el principio de la columna es interesante y creo que es una campana que merece escucharse. Claro, igual que se merece. Pero lo que yo quiero es que escriba la misma campana del PNP que bajó más votos del 2016 al 2020 que nosotros. Yo no creo que es PNP. Es que yo no estoy diciendo que sea PNP. Lo es que tiene que serlo para poder tirar esta narrativa. Yo creo que ella es popular, o fue popular, o se sintió en un momento amigable a los populares. Eso es todo. Yo pienso, insisto, el reto del Partido Popular es que además de la base siempre has tenido que traer gente con otros temas y otros issues, al igual que se hace en el PNP y ambos partidos en el 2020, el PNP con la derecha social y el Partido Popular con, ¿verdad? Seamos claros. Con los melones y con el voto útil de la izquierda, exacto. Gracias. Gracias por decirlo. Pero esa gente tú no las vas a traer siendo, como ella dice ahí, independentista. Tú las atraes proponiendo cosas con las cuales ellos estén de acuerdo que no sean el estatus. Sí, no, y el tema de la unión permanente creo que hay un... Yo creo que esa observación a mí me luce como muy acertada. ¿Cuál? Que fue... ¿Cómo lo digo? Que Aníbal rompió el sello de la libre asociación y la unión permanente. Sí. No, y que el día de hoy es el único que sigue con el maldito tema. Porque antes ustedes podían poder decir, sí, entretenlos, pero al final del día la unión permanente con
Te presento a Rafael Hernández Colón y el pronunciamiento de Aguas Buenas, que estuvo 20 años machacando con la soberanía hasta que se dio en el 91 con su primera gran derrota y se quitó de la política. Macho, pero si tú el primero que me dices que el problema del Partido Popular es que dejó abandonado la Unión Permanente. Hernández Colón. Yo estoy hablando de Hernández Colón, estoy hablando de ahora, de estos últimos 24 años. La única diferencia entre Aníbal y Hernández Colón en el tema del estatus político es que cuando Hernández Colón perdió en el 91, él dijo, ¿tú sabes qué? Aprendí mi lección, no trasteamos más con esto. Y Aníbal, pues como no ha seguido corriendo y no se ha mantenido tan activo, pues dijo, pues yo sigo la mía. Corrió en la última. Sí, pero Aníbal no era el ideólogo del partido en el 2020. O sea, Aníbal corrió porque él entendía que había un espacio que Yulín dejó al correr para gobernador y él dijo, pues yo puedo llenar este espacio. Y yo creo que muchos de los argumentos que Aníbal hilvanó en el 2020 se debían a no haber visto encuesta. Porque las encuestas dejan bien claro que la libre asociación, si ha crecido un punto, es mucho. O sea, no hay un constituency, no hay un electorado para un partido electoralmente viable que crea la libre asociación. No se lo diga a Nidia. Nada, vamos a dejarlo ahí. Se nos quedó Tulsi. Nala. No, she's not going anywhere. Bueno, señores, este ha sido otro episodio. Espero que lo disfruten. Lo recomiendan, como siempre le pedimos, lo recomiendan a sus amistades, a sus familiares, a sus amistades de trabajo, a la gente que les caiga mal. Dejan reviews positivos, 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast. En YouTube pueden comentar el episodio y también en el tab de Spotify. Recuerden, si quieren que haga el cuento de cómo la Ley de Política Pública Energética del 2019 establece un Renewable Energy Portfolio Standard de 100% para el 2050, tienen que pedírmelo y entonces lo voy a considerar. Así que nos vemos en la próxima, señores.